Verdaderamente, Vittorio, has cumplido con muchos propósitos y anhelos que tenemos dentro del Ateneo Amigos de la Ciencia, que en realidad es tratar de compartir y divulgar conocimientos científicos con el idealismo, digamos, de que la educación en nuestra sociedad vaya subiendo de nivel. Para eso hay que motivar un poco el deseo de estudiar, hacer docencia, y como has hecho vos, hacer pensar y reflexionar de una manera muy agradable. Siempre decimos que si un docente puede enseñar de una manera muy simple, es porque ese docente sabe mucho. En realidad una persona necesita equilibrios, y equilibrios tanto en la homeostasis como en el cerebro, y está relacionada la palabra armonía, porque equilibrio y armonía tienen mucho que ver. O sea que... Yo creo que para encontrar el equilibrio psicológico, primero hay que encontrar el centro de gravedad, ¿no? ¿Cierto, Victoria? Ese es un problema grave que tengo yo. No, felicitaciones, Victoria, muy docente lo tuyo, muy docente. Y lo hiciste muy simple, que es justamente lo que dijo Raúl recién, que la persona que domina un concepto, con pocas palabras lo dice y lo abarca. Así que también va mi agradecimiento como parte de la mesa organizadora del Ateneo y mi felicitación como amigo y bueno, por el aporte. Muchas gracias, Victoria. Gracias. Sí, Alfredo. Y me acordaba de las cosas que nos pasan a diario cuando hablabas de momento, de fuerza. Y una cosa muy simple para traer a la reflexión y comentar y qué nos ocurre cuando nos pasa, o qué nos pasa cuando queremos cambiar una rueda del auto, la tuerca está muy apretada y tenemos esas llaves que no son de las mejores y que no es la llave cruz, ¿no? Y cómo podemos aumentar el brazo de palanca famoso y simplemente con el agregado de un caño, ¿no? Y hacemos menos fuerza. Y es un ejemplo típico de lo que es un momento de fuerza, ¿no? Y que nos pasaba en el campo cuando que habría que aflojar las tuercas de los espárragos en un cambio de un gasoducto que no era menor, ¿no? Que llevaba varios años en su lugar. Y con un simple caño mejorábamos la condición y capaz la persona que lo hacía no había estudiado todo esto, pero bueno, tenía esa práctica y la imaginación para poder resolverlo, ¿no? Bueno, gracias nuevamente, Victorio. Y me hace acordar también, Raúl, lo que decía los puentes, el famoso puente colgante de Santa Fe, que lo he pasado muchas veces. Sí, bueno, gracias. Sí, esa foto efectivamente es del puente colgante de Santa Fe. La otra es del Empire State. Digamos, traté de poner dos estructuras así conocidas. Bueno, el Empire State es conocida, el puente colgante es conocido por nosotros. Pero bueno, me alegro entonces que no les haya disgustado. Yo un poco tenía ciertos temores, les digo, porque, a ver, estas cosas, todos ustedes, los que han hecho ingeniería, todos la han aprendido en el segundo año, así que realmente no, no es una cosa, una novedad, pero bueno, la idea era poder recalcar algunos conceptos que me parecía importantes, y un poquito hacer un pilar a una serie de conceptos que conducen a poder plantear adecuadamente lo que son las condiciones de equilibrio de alguna pieza, una estructura, lo que sea. Y como les decía al principio, es una cosa que a mí me parece que puede ser algo angular en lo que hace el ingeniero civil especialista, el estructuralista, digamos, ¿no? Ingenieros que a lo mejor se dedican a otro tipo de cosas, pero que no escapa esto a ninguna de las cosas que hacemos quien tiene que proyectar, por ejemplo, una estructura de una casa o lo que sea. Entonces me parecía un poquito bastante en el centro de lo que tiene que saber. Por supuesto, les digo, si fuese otra persona, a lo mejor podría haber elegido otro tema con igual validez, digamos, ¿no? Pero bueno, es lo que yo quise
mostrarles, ¿no? Está con nosotros Ricardo Fuente, que es el vicedecano de la Facultad Regional Mendoza. No sé, Ricardo, si querés comentar algo. Sí, mira, yo creo que Vittorio tiró una palabra por ahí que nos hace ver el equilibrio desde el punto de vista de la ingeniería civil como uno más de los equilibrios. Él habló del equilibrio químico y efectivamente es así. El equilibrio químico es una condición de la naturaleza. El equilibrio es una condición de la naturaleza. Si no, fíjense lo que está pasando con el cambio climático. El hombre está sacando del equilibrio al mundo y el mundo nos está pasando facturas por ese corrimiento que estamos teniendo del equilibrio que primó durante miles de años, o cientos de miles de años o millones de años. Entonces, yo creo que el equilibrio es parte de la naturaleza y la ingeniería civil es una mirada bien práctica de esto. Nosotros en la naturaleza tenemos metales, en los minerales, que cuando nosotros los forzamos a salir de su situación de mineral para pasar a estado metálico, esa corrida del equilibrio del metal en su mineral se manifiesta de distintas maneras. En muchos casos tiende, para restaurar el equilibrio, el metal a volver a su estado natural, a su estado de la naturaleza. Así que este concepto de equilibrio a mí me parece sumamente interesante, sobre todo para nosotros los químicos que tenemos poco y nada de idea de esto, pero el concepto global creo que está incluido dentro del equilibrio de la naturaleza, ¿no? Así que bueno, Vittorio, te agradecemos mucho desde la facultad, por supuesto, y al Ateneo de la Ciencia, que siempre levanta un poco más la vara y nos trae cada vez mejores y con más altos estándares de expositores. Así que muchas gracias, Vittorio. Ha sido muy interesante retomar estos conceptos que teníamos de la física allá lejos y hace tiempo. Gracias. Okay. Gracias, Ricardo. Quería decir, era, digamos que el equilibrio justamente se da en muchos aspectos de la vida en general. Y lo que Vittorio ha hecho es la base del equilibrio de lo que significa una estructura, un edificio, una casa, un puente. Todo lo demás que viene alrededor, la matemática, es lo que hace que sea más preciso, nada más. Pero la esencia es esa. Igual que en química, igual que en cualquier otra cosa de la vida. Gracias, Raúl. Bueno, ha pedido Alicia y con mucho gusto, Alicia, te escuchamos. Bueno, mi pregunta a Vittorio, además de felicitarlo porque fue también regresar, nosotros como bioquímicos también tenemos materias en la parte básica de física y de matemáticas, así que todas estas cosas también me remontan a la época de estudiante, y es increíble porque lo útil que son tener esa base de conocimientos para interpretar, como él lo mismo lo mencionó en biología molecular, inclusive en otra dimensión, también en cierto modo rigen estas reglas, ¿no? Y se aplican las estructuras histológicas, los tejidos, son estructuras que son muy similares a estas, que siguen estas reglas de sostén y de vectores y de desplazamiento de fuerzas y todas estas cosas son realmente útiles para comprender cómo está estructurado de último las estructuras biológicas del cuerpo humano, la anatomía, los órganos y cómo funcionan en armonía, ¿no? Y cómo se logra esta homeostasis, ¿no? que mencionó Raúl en algún momento, que es el equilibrio dicho en el sentido fisiológico. Mi pregunta es básicamente, quiero saber cómo, si Vittorio continúa con este tipo de docencia y todos ustedes como en el campo docente, y posiblemente Adolfo puede hacer un aporte también en este sentido, ¿cómo toman los alumnos a lo largo de los años estos conceptos? O sea, ¿cómo los comprenden?
Porque yo me acuerdo cuando yo era estudiante, todo esto no sabíamos muy bien dónde estaba ubicado en tiempo y en espacio. Los aprendíamos los conceptos, pero medios colgados de la práctica, ¿no? Descolgados ahí en un espacio indefinido que decíamos, el único consuelo que había, esto alguna vez nos va a servir para algo, pero no lo teníamos muy concreto. Los profesores no lo sabían transmitir con mucha eficiencia, o sea, largaban los temas y bueno, había que aprendérselos. No sé si eso ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo lo toman y no sé, compartan las experiencias. Yo tengo mis alumnos de bioingeniería que son para mí una fuente de aprendizaje, porque cada vez que yo largo un concepto me rebotan con algo súper interesante y así como que yo voy aprendiendo de ellos. No sé si ustedes tienen la misma experiencia. Y sí, sí. Ujú. Sí, sí, uno va aprendiendo, ¿no? De los alumnos también, dando las clases, preparándolas, haciendo las consultas. Mira, esto, en realidad, los estudiantes de ingeniería, bueno, estos temas que yo he dado así en forma comprimida, en realidad por ahí están medio desparramados en algunas series de asignaturas, porque, bueno, hasta llegar a bueno, de física, estática, eh, resistencia a los materiales, estructuras, etc. Pero sí, bueno, tienen que, finalmente las adquieren porque las tienen que usar en toda la carrera, es decir, tienen que ir haciendo cada vez cálculos de estructuras isostáticas, después hiperestáticas, de este tipo. Así que prácticamente lo utilizan mucho, esto que es un poco una parte central por donde empieza a trabajar el ingeniero cuando tiene que hacer el proyecto estructural. Así que terminan, sí, sí, adquiriéndolos todos estos conocimientos. Bueno, no sé si es un poquito lo que vos me preguntabas, ¿no? No, sí, básicamente lo que yo preguntaba es si a lo largo de los años has notado diferencias en la forma de comprender, porque acuérdate que los alumnos de ahora manejan más información, más input, más fuentes. Antes nosotros a duras penas teníamos un par de libros a disposición y ahora manejan muchísimo más información más velozmente. Entonces yo no sé si tienen mayor o menor dificultad en comprender estos conceptos. Mira, yo, qué sé yo, bueno, yo ahora hace unos años ya que he dejado la actividad docente, pero sí, efectivamente estamos en una época en que tenemos que replantearnos muchas cosas porque todo ha cambiado todo. Estamos viviendo un cambio también que no sabemos dónde va a terminar, pero efectivamente lo que vos decís, que en el siglo pasado que nos manejábamos con libros, bueno, cuando caía algún libro que fotocopiamos, de ahí era el acceso a la información o apuntes que nos daba el profesor, cuando ahora información sobra y es súper abundante, que hay que sacarse de información de encima y tratar de ver un poco qué rescatar de eso. Sí, y además los tiempos, también no solo la tecnología, el ambiente ha cambiado, sino que también la gente. Yo creo que los estudiantes ahora son seguramente distintos a como lo éramos nosotros y con otras expectativas, con otra paciencia, con otras actitudes, con otras mecánicas de poder moverse. Así que realmente estamos en, bueno, posiblemente todas en épocas de cambio, pero yo creo que es innegable la etapa de cambio que estamos pasando. Y yo creo que, por ejemplo, lo que hacemos en las universidades tiene una inercia bastante grande en el sentido que por ahí nos cuesta un poco, nos cuesta adaptarnos rápidamente a los cambios. O sea, qué sé yo, nos seguimos dando por ahí clases magistrales, ¿viste? Qué sé yo, cuando a lo mejor ahora las cosas se mueven a una velocidad diferente. Y me parece que nosotros hemos heredado mucho, nosotros aprendimos de nuestros profesores, ¿viste? Pero realmente yo creo que hay que hacer un ejercicio de ver
cómo adaptarse a lo nuevo que tenemos ahora, a los cambios, el entorno, las tecnologías, la velocidad de vida, la gente que viene diferente, o sea, realmente es una cosa que... Adelante, Adolfo. Sí, gracias. Victorio, para aportar alguna visión del tema que planteó Alicia, que me parece muy interesante. Yo dejé de ser docente hace más de 40 años, con lo cual puedo opinar desde afuera como empresario contratando personal, técnico, profesionales. Y yo te diría que me arriesgo más a contratar profesionales con varios años de antigüedad que recién egresados. Y la respuesta es ¿por qué es más riesgoso? Porque creo que hay una desigualdad importante en los egresados. Me parece que hoy, en la medida en que tienen una batería de elementos computacionales sobre todo y de acceso a información que nosotros no teníamos, el tema pasa por la decisión de usarlo o no usarlo y de profundizar o no profundizar un tema. ¿Qué es lo que quiero decir? Que yo puedo hoy encontrar profesionales brillantes, muy bien formados, con preguntas interesantes cuando van a trabajar, y otros que realmente uno duda que hayan egresado de una universidad. O sea, creo que la amplitud se ha estirado, hay un componente de desigualdad entre los egresados más importante de lo que había antes. Y bueno, creo que en eso, no sé si es responsabilidad del sistema educativo o es un problema de todas las actividades, ¿no? Porque evidentemente yo puedo asimilar desigualdad a desequilibrio de alguna manera. Y bueno, eso, como decía recién el ingeniero Fuentes, bueno, la naturaleza está viviendo un desequilibrio. No sé si ustedes comparten o no, esta es una visión probablemente muy personal, nada científica. No sé cuál es tu opinión, Victorio. Sí, yo te entiendo, Adolfo. Yo veo que, a ver, la formación de los estudiantes actualmente, bueno, uno puede encontrar a lo mejor esas desigualdades que vos decís. Yo creo que sí, digamos, como vos acabas de decir, el tener a lo mejor herramientas de cálculo y acceso a la información así súper abundante, digamos, no necesariamente eso garantiza un buen producto, en el sentido que, no sé, el profesional tiene que poder tener criterios, tiene que poder decidir, tiene que conocer los fundamentos. O sea, lo que uno esperaría es que todo lo que digamos, la computación nos ha brindado actualmente es poder evitar tener que hacer muchas cuentas que antes hacíamos a mano, que ahora las haga la máquina, pero poder seguir conociendo lo que subyace atrás de eso, es decir, qué es lo que la máquina está haciendo como para entregarnos esas cosas. Y bueno, hay que saber transmitirle todo eso, o sea, no es simplemente entregar las cosas y que los estudiantes nos den los resultados del problema, sino que ellos sepan, digamos, un poco qué es lo que se está haciendo atrás, ¿no? No sé, me parece que es una cosa que hay que cuidar, ¿no? Antonio, tenías la mano levantada recién. Te escuchamos. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que un poquito charlar, ya que durante 30 años me tocó ser profesor de estática y resistencia de materiales un poquito. Y me quedé a escuchar muy atentamente la exposición de Vittorio, porque realmente yo siempre le decía a mis estudiantes, miren chicos, esta materia, estática sobre todo, es como el abecedario. Yo no le puedo pedir a alguien que escriba un poema si no sabe el abecedario. Bueno, lo mismo pasa con estáticas, digamos. Es una materia que los alumnos la tienen que conocer perfectamente, los estudiantes la tienen que conocer perfectamente si quieren ser buenos ingenieros. No es la base para todo. El que desconoce estática
no puede nunca ser un buen ingeniero. Por más que maneje todos los programas de computadora que haya, como bien decía Victorio recién, no sabe, digamos, qué subyace en esa caja negra que hace las operaciones y que nos tira una serie de resultados que después debemos saber interpretar claramente. Es decir, hoy día tienen el input los chicos y tienen el output, pero no saben cuál es el proceso por el cual muchas veces, ¿no? Cosa que incluso yo lo viví como una experiencia personal, porque a mí me tocó pasar de lo analógico a lo electrónico, digamos, en mi etapa de estudiante y de recibirme, ¿no? Y en esa época nos tocaba hacer todos los programas en BASIC, me acuerdo de cálculo, cuando solamente habíamos estudiado en forma analógica, y bueno, pasábamos a lo digital, hacíamos los programas de cálculo, pero porque comprendíamos el fenómeno físico, digamos. O sea, lo que yo he notado, y acá termino, es que a los chicos digo, a los jóvenes estudiantes, porque en ingeniería se da en primero o en segundo año esta materia, les falta el poder de abstracción. Digamos, la posibilidad de visualizar todo, de que toda la información sea visual, ha conspirado contra ese poder de abstraer, de leer un texto o de escuchar algo que es abstracto y formarse una idea en la cabeza de qué es lo que es eso. Les cuesta eso, digamos. Y tienen, por supuesto, la gran ventaja de que manejan la informática con una versatilidad y un conocimiento mucho mayor que el nuestro. Pero acá voy a terminar con un dicho que dice que todos los excesos son malos y el exceso de información, de programas, de disposición, de todas las cosas que tenemos, también es malo. Hay que saber, digamos, seleccionar, hay que saber usar lo que realmente se necesita y no apabullarse con un montón de información y programas que al final para lo único que sirven es para confundir más y para llegar a resultados que a veces son errados, ¿no? Y eso es peligroso. Y no hace falta que nos vayamos a la ingeniería, basta con que vayamos a hacer un trámite, y la computadora me dice tal cosa, ¿no? Pero bueno, la computadora dice tal cosa, pero el sentido común dice otra. Así que... Sí, Antonio. Mira, en relación a lo que vos decís, yo, por ejemplo, yo daba clase en una materia que es bueno, se llamaba análisis estructural, un análisis un título equivocado porque no era eso la materia, pero eran estructuras hiperestáticas de edificios, estructuras. Y entonces, claro, efectivamente, hay una cantidad enorme de programas de todos los colores que vos metes los datos y te sacan resultados en colores, animaciones. Pero yo les recalcaba que siempre ellos tenían que tener, por ejemplo, un edificio. Vos tenés que, qué sé yo, ver, aunque sea hacer un modelo sencillo, una viguita, representar el edificio con una viguita, y hacer la cuenta a mano y tener idea de cuánto tiene que dar, porque por ahí es muy fácil equivocarse en un programa, si es complejo, vos a lo mejor apretás una tecla que no tenías que apretar, o entraste un dato o te equivocaste de programa, o sea, es muy bonito todo eso, pero uno tiene que tener una idea de qué orden pueden ser las cosas, porque si te da un orden completamente diferente, es que hay algo que pasa. Entonces, uno no tiene que perder, aunque sea un modelo muy sencillo, una cuenta hecha a mano, tiene que tener una idea hacia dónde va la cosa. No confiarse en que yo aprieto un botón y me tira resultados muy bonitos y los compro ciegamente, ¿no? Eso tenés razón, ¿no? Levantado la mano, Eduardo. Bueno, a ver, yendo a algo un poco más panorámico. Tenemos que hacer una revisión tanto los docentes, pero también los alumnos. No porque necesariamente estemos todos equivocados. Yo creo que todos tenemos que plantear cuánto de cambio han habido en nuestras vidas. Y quizá en eso recaiga un poco más fuerte en nosotros que somos mayores. Pero yo no quiero confundirme y confundir a nadie con que la cantidad de información disponible
no es igual a cantidad de conocimiento. Porque si yo tengo una biblioteca con 100 libros, no leo ninguno. Está muy linda para sacar una foto. Y por otra parte, en la internet hay cosas bien hechas y hay otras cosas que no están tan bien hechas. Entonces, el criterio de selección del alumno que tiene la actitud de estudiar, porque ahí también tenemos que hacer otra subdivisión. Hay muchos alumnos que dicen, ya está, me saqué la materia de encima. Yo tenía un eslogan y lo podría llegar a mantener si yo estuviera de nuevo en una clase, supuestamente, que las materias no se sacan de encima, sino que se llevan puestas. Aquí, hoy y hace 2 siglos, y dentro de 3 siglos también, porque si uno no hace el esfuerzo de aprender, si el alumno no hace el esfuerzo de leer, así sea un programa, así sea un libro, así sea lo que sea, tiene que hacer el esfuerzo de incorporar el contenido de ese concepto. En cualquier ciencia que sea, desde la medicina hasta la ingeniería más sutil. Yo veo que hay una urgencia. Esto de la transitoriedad de tantas cosas quizás contagia a los alumnos y en eso tenemos que comprender nosotros. Contagia a que todo ya está, listo, me saco la materia encima, tengo que rendir, no importa si aprendí, yo quiero aprobar. Otra diferencia importantísima. Y no estoy cuestionando al alumnado en su totalidad. Hablo del término medio, pero yo creo poder hablar sobre esto porque he transitado muchísimos años, lo mismo vos, Victorio, y hemos podido seguir el correlato. No es bueno hacer extrapolaciones, pero últimamente da pena algunos exámenes. Dejemos esta parte atípica de la pandemia, que bueno, con la virtualidad no es lo mismo que la clase, el contacto humano, hasta con sus propios compañeros. Pero francamente, yo puedo decir que cometí el error de hacer apuntes. Y claro, el apunte estaba más o menos completo. El alumno ya después de eso no va más al libro. No tiene actitud de ir al libro, son muy pocos. O sea, vamos a decir que también habían algunos que sí, obviamente, pero son los extremos. El que no quiere estudiar nada y el que estudia mucho y es brillante. Pero el término medio va muy poco al libro. Incluso ahora viene con faltas de comprensión de texto y no entiende si es que lee algo, lo entiende poco. Entonces tenemos que hacer una mea culpa, también nosotros los docentes, que nos quedamos colgados mucho tiempo de la clase magistral, en donde el activo es el profesor y hay 50 pasivos escuchando. Eso me parece que para la calidad de mente que hay ahora en los alumnos, que es diferente, completamente, muy distinta a la que fuimos nosotros como estudiantes, debimos y debemos proponernos un cambio sustancial en la manera de compartir y de emitir el conocimiento y las metodologías de enseñar, pero también la metodología de evaluación, porque yo he discutido mucho esto de la evaluación. Muchas veces se califica con un número, lo cual ya es muy complicado, porque ponerle un número al conocimiento que uno ve en el alumno es complicado, pero de ahí a terminar diciendo, bueno, como la ordenanza tanto dice que con promedio 6 queda aprobado si tiene 6 promedio los parciales. Yo creo que como herramienta de medida no ha sido contrastada, y toda herramienta de medida tiene que estar bien contrastada para poder saber si mide bien. Y en esas cosas no veo ningún trabajo de investigación, veo muchos otros trabajos de investigación valiosos y otros que dejan mucho que desear. Pero en cuanto a ver cómo estamos midiendo la calidad del conocimiento adquirido y la frecuencia con que el alumno va al libro, porque uno se tiene que dar cuenta de eso, el evaluador tiene que percibir si el alumno leyó, incorporó, profundizó, separó conceptos, supo vincularlos. Todo eso está bastante deficiente debido a la evolución de las cosas. Y repito que el contagio de esta cosa transitoria, de que todo es rápido, que con un clic y ¡ay! Se demoró 3 segundos más la máquina, contagia a que el alumno voy a hacerlo metafóricamente para cerrar. Es como que yo tengo un taxi y lo único que hago es mirar qué cantidad de kilómetros recorro y no cuántos pasajeros levanto. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Una cosa es andar rápido y otra cosa es aprender. Porque apurado que va despacio le camina el pensamiento. Ese es mi punto de vista. No sé si lo comparten. Muy claro. Bueno, escuchamos a Alicia y a Luis, que habían levantado la mano. Perdón,
Le cedo a Luis y después yo hago, porque lo mío quiero contar una pequeña anécdota nada más. Bueno, Pero adelante, genial lo Luis. que Eduardo nos transmitió, porque en realidad este es un tema muy grande de debate y muy urgente, porque las cosas Así están es. cambiando muy rápido y necesitamos urgente dejar alguna marca en este momento de cambio, por lo menos los viejos, los grandes, los que tenemos varias décadas de experiencia. Eso es importantísimo, creo que es cuando tenemos, es el momento, nuestro momento, creo, ahora. Así que yo creo que tenemos que encontrar la forma de poder comunicarlo. Bien, Alicia. Pero creo que Eduardo tenía la mano levantada. No, Luis. Si me permite, quiero agregar una sola cosita más, que es un error nuestro. Hemos confundido a los alumnos, que los derechos están solamente del lado de ellos y las obligaciones no. Porque yo palpo, y esto que me disculpen los chicos que me están escuchando, pero lo digo para su bien. La obligación que uno toma y se hace cargo es una forma también de aprender. No solamente ingeniería, no solamente medicina, sino también aprender a vivir. Y yo creo que hoy en día los alumnos están mucho del lado de sus derechos, muchos derechos y muy pocas obligaciones. Eso que me había quedado en el tintero. Gracias. Adelante, Luis. Yo quería, dado la orientación que ha tomado este debate, a señalar que todo en definitiva se ha torcido hacia la educación. Tema que lo hemos discutido mucho en la mesa directiva del AAC y que nos parece tan importante como divulgar la ciencia, la matemática o la neurociencia, etcétera, etcétera, como estamos haciendo o como estamos tratando de hacer. Yo creo que Victorio hizo, no sé si habrá sido la intención de él, pero escribir la esencia de lo que es la ingeniería. O sea, es una persona que está parada frente a algo y dice, bueno, esto está quieto. ¿Por qué está quieto? Por tal y tal cosa. Eso es mucho más fácil de explicar que lo que es un tensor, que lo que es un vector, que lo que es lo de más allá. Eso vendría después de que la persona, el alumno o lo que sea, ha empezado a comprender de una materia o de un rubro de la ciencia. Yo creo que por ahí viene el asunto y que, por lo menos en mi experiencia, nunca las cosas que me enseñaron, por ejemplo, de matemática, cosa que a mí siempre me gustó, era, digamos, algo con un fin. Siempre me enseñaban o lo que son los números, o lo que es una suma, o lo que es alguna otra cosa, pero nunca me dijeron en esencia qué es la matemática. Esto es una cuestión muy personal, como yo la veo ahora. Matemática es usada para contar cosas. Partamos de ahí y empecemos a sumarle músculos a ese esqueleto. Entonces van a ser más fácil entender por qué se le agrega un músculo o por qué se le agrega una cosa, para llegar siempre a contar algo, determinar la dimensión de una viga, determinar la cantidad de energía que puede resultar de una fusión nuclear. Pero todo es en base a contar algo, a medir algo. Victorio creo que lo planteó así. ¿Qué es lo que hace un ingeniero civil? Un ingeniero civil trata de que la casa no se caiga, que se quede quieta. Bueno, de ahí empecemos a ponerle qué significa que se quede quieta. Bueno, eso es una cosa, por lo menos en mi experiencia, a lo largo del tiempo, yo no he sido docente, pero me ha tocado enseñar, digamos, mi labor como empresario, tenía que enseñar mis propósitos, mis objetivos a la gente que colaboraba conmigo. Esa fue una tarea docente. Y fui tomando, digamos, la conciencia de que es necesario saber hacia dónde se va cuando uno estudia algo o cuando uno realiza algo y entenderlo.
Si no, no hay posibilidades, si no hay que memorizar. Y la memoria muchas veces falla. Bueno, el tema de la educación, yo lo pongo acá en la mesa, yo creo que tenemos que de alguna manera empezar a darle manija, porque creo que es lo que necesita el país, porque gran parte de las circunstancias, de las malas circunstancias que vive el país hoy, se debe a la baja calidad de nivel de conocimiento de la gente en general. Y eso hace que nos puedan engañar, en una palabra, o se pueda hacer pasar ciertas cosas como ciertas cuando no deben ser. Y estoy con lo que dice Eduardo, de que la información no es lo mismo que conocimiento. La información es una cosa que tenemos a mano ahora, y ese es justamente uno de los problemas graves que tiene, o grandes, que tiene la docencia en este momento, es qué hacer con toda la información que hay. ¿Será necesario los libros? ¿Será necesario enseñar todas esas cosas? No sé, yo no soy docente, no lo sé. Pero que hay que hacer algo al respecto, yo creo que estamos, digamos, necesitándolo. Y creo que el AAC, el Ateneo, podría poner su granito de arena en ese sentido. Conmino a los que quieran o a los que puedan, que si tienen alguien que venga a proponer cosas para esa cuestión, para ese rubro, yo diría que sería muy bienvenido por nosotros. Nada más que decir. Gracias, Luis. Bueno, tiene la mano levantada entonces Alicia y después Luis Blanco. Yo tengo una anécdota muy específica sobre hace muchos años, más o menos por los años 90, estando en una reunión de grupo de laboratorio, estábamos discutiendo el ingreso, era un grupo de investigadores, y estábamos discutiendo el ingreso de un nuevo miembro, un llamado, porque era un momento de transición, se estaba iniciando la biología molecular, cosa que era una gran novedad en esa época, era el inicio, digamos, de la biología molecular como tal, como área de conocimiento, y todos ahora estamos afectados por eso que sucedió en esa década, con el advenimiento de estas vacunas y todo lo que nos está pasando. Las vacunas actuales tienen un concepto basado en la biología molecular muy moderno, por eso son tan diferentes a las vacunas que estábamos acostumbrados a usar anteriormente, y es un momento de transición ahora, de decidir o no la utilidad. O sea, está cambiando el concepto de la medicina a raíz de esto. Esto se inició obviamente desde los años 50 en adelante, y afloró, eclosionó en los años 90, cuando se empezó a acelerar la aplicación práctica, se salió de la teoría y se inició la práctica. Entonces estábamos en esa reunión tratando de decidir si íbamos a aceptar a un chino, a un muchachito joven, ¿no?, que se ponía en su currículum que tenía experiencia en biología molecular, y eso era lo que nosotros como médicos, bioquímicos, fisiólogos, menos no estábamos tan formados en ese campo. Pero se necesitaba esa expertise para seguir funcionando. Y bueno, analizamos, y cada cual dio su punto de vista. El currículum de este chico era magnífico, tenía muchísimos cursos, tenía la capacitación adecuada, y de golpe entre todos empezamos a preguntar, ¿y qué sabe este chico de fisiología? O sea, del funcionamiento real del cuerpo humano. Y veíamos que no tenía formación en ese campo, sabía computación, sabía todos los conceptos, pero era como muy inclinado hacia una rama del conocimiento. O sea, él iba a trabajar con modelos experimentales muy teóricos,
o sea, con conocimientos que se alejaban muchísimo de la práctica, o sea, era in vitro, era en células artificiales o modificadas, pero no era, no tenía mucho conocimiento sobre la fisiología, o sea, ¿qué pasa si trasladamos todo eso adentro de un cuerpo humano con su funcionamiento normal? Y ahí se nos planteó una disyuntiva. Y yo me acuerdo que se hizo esa pregunta y quedó en el aire, al final no ingresó este chico al grupo, bueno, eso aparte. Pero después vino otra gente que hizo lo mismo y cada vez más, con más profundidad. Las técnicas de biología molecular se fueron complejizando y a lo largo de los años, bueno, han alcanzado la tremenda complejidad actual. Pero yo me sigo preguntando lo mismo, porque seguimos con el mismo problema. Se profundiza tanto en las distintas áreas que se pierde la noción del conjunto. Y actualmente yo estoy viendo eso. Las nuevas vacunas no tienen los estudios de las consecuencias de esas modificaciones que se hacen en los organismos, las consecuencias a largo plazo, las consecuencias en conjunto, las consecuencias teniendo en cuenta la diversidad de los individuos, de las situaciones patológicas, de las situaciones de las distintas edades, de las condiciones, inclusive de los lugares donde vive. O sea, todo está formulado muy teóricamente perfecto en esquemas muy rígidos, pero muy alejados de la realidad. Y yo creo que ese concepto hay que por lo menos mencionarlo o discutirlo con los alumnos o con la sociedad en general, inclusive. Nos han complicado los esquemas, eso es lo que yo digo. No digo que sea bueno, que sea malo, es para donde va el mundo ahora. Y nuestro pensamiento tiene que ordenar un poco todo este barullo. O sea, los que más ven que tienen una visión más amplia, yo creo que tienen la obligación de poner un poquito de orden en todo este barullo. No sé si sirve un poco para ponernos a pensar. Gracias, Alicia. Luis Blanco había levantado la mano. No, está bien, dada la hora yo paso con mi comentario y bueno, agradezco a Victorio por su hermosa charla que nos ha rememorado a todos nuestros recuerdos de estática y resistencia material y otras materias más. Así que Raúl, lo dejo en tus manos. A todos les agradecemos mucho porque es la forma en que el Ateneo sigue fortaleciéndose en base a estas exposiciones, en base a estos debates, y como dijo Luis Titarelli, creemos que de esta manera hacemos un pequeño aporte a nuestra sociedad, que creo que, no sé si es muy grande o muy chico, pero agradecemos también a la Facultad Regional Mendoza, de la UTN, que siempre nos brinda el apoyo, principalmente con autoridades presentes aquí, como Ricardo Fuentes y como Luis Blanco, y muchos que han pasado por esa facultad. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, pero si nadie tiene una pregunta más, ni veo manos levantadas. Sí, Julio. Sí. Elías, adelante, Elías. Y me alegro de verte porque hacía tiempo que no venías. Miren, primero que todo, antes quiero agradecerle a Victorio el tema que nos ha dado, y ha sido muy específico, muy sencillo y muy bien para la apertura de la mente. Me gustó lo medular que fue. Entonces, lo agradezco porque a uno le cabe después ya la inquietud de querer seguir aprendiendo más. Y es lo que está intentando el caballero y le está dando el caballero. Yo estoy viendo una cosa.
Perdón si una pequeña forma media brusca de hablarlo. Yo creo que para los que tenemos pocas capacidades de conocimientos, con cada uno de ustedes, con todo y cada uno de ustedes, uno ha tenido la suerte de poder aprender muchísimo y de la forma más sencilla y específica. Yo estoy viendo, Alicia, la inquietud que tiene, estoy viendo tu inquietud también, y veo que no es problema tanto básico como de ustedes. Yo estoy viendo un problema más complicado. Uno puede llegar al alumno, pero si el alumno no tiene los medios necesarios o no tiene la obligación de tener ciertas reglas para respetar, nunca lo va a llegar a aprender. Yo creo que ustedes tienen la capacidad de ofrecer las cosas y las ofrecen medularmente y las están ofreciendo con su impronta, que para mí vale mucho. Y no hay otra manera tampoco para el que va a ser profesor. Cada uno tiene su capacidad y esa capacidad la tiene que hacer crecer o la tiene que transmitir sin miedo, porque ustedes tienen mucha capacidad, todo y cada uno de ustedes. Entonces, es necesario, no sé cómo hacer para llegar un poco más, me parece, a las autoridades gubernamentales para que haya otro tipo de enfrentamiento, digamos, con la situación de la educación. Nosotros no tenemos la posibilidad de poder dar lo nuestro abiertamente, los profesores, perdónenme que me quiera entrometer yo. Entonces hay que verlo de una forma básica, de una forma en que ustedes puedan conectarse un poco más con la parte autoridad y ver la posibilidad de hacerlo un poco más ameno, un poco más abierto, para poder empezar a transmitir las cosas con cierta seriedad. Ustedes la seriedad la ponen, se está dando. Hay muchos alumnos que sí la tienen, pero hay otros que no y que distraen a los demás que quieren aprender. Yo, como ser dentro de lo que he visto ahora, puedo decir que tengo un abanico en vertical y lo hago girar alrededor de esa vertical. Entonces, lo que quiero aprender lo voy abriendo al abanico más o menos, o lo voy girando. Pero para el que tiene más conocimientos, también el abanico se puede invertir para abajo y se abre mucho más la parte de conocimiento y la parte de posibilidades de poder aprender, de poder crecer, de poder ser artífice de las cosas que se ven. Entonces, lo que estoy viendo es la necesidad de que también haya un poco de respeto para con el profesor, un poco de respeto para con la universidad, un poco de respeto de crecer orgánicamente. Y es complicado, es complicado. Ahora, eso no quita de que lo que ustedes están dando, para mí, está muy bien dado. Ha sido dado. Creo que queda en cada uno de ustedes y de nosotros de poderlo transmitir a nuestra manera. Y no hay otra. No hay otra por el momento. Bueno, gracias, Elías. Para los que no lo conocían a Elías, porque hacía tiempo que no venía, él es el presidente del Grupo Gamma, que quiere decir Grupo de Astrónomos Mendocinos Aficionados, y nos ha dado charlas acerca de telescopio y temas relacionados a astronomía. O sea que cuando nos dio esas exposiciones, disfrutamos mucho también. Bueno, a ver, ¿hay alguna otra mano levantada? Porque yo solamente agregaría lo que dijo Elías, que hay ciertas cosas básicas, digamos, si la panza no está llena, es probable que no se pueda aprender. Y entonces no podemos hablar de teoría de la educación si no se ha alimentado bien primero, ¿no? Me parece el punto de partida. Y si nosotros a veces buscamos a algún especialista en educación, probablemente tengamos que pasar rápido la parte de definiciones y ver cómo adecuamos los conocimientos al momento actual y cómo se motiva a la juventud, a los alumnos, cómo se motiva a aprender, el deseo de aprender, el deseo de seguir profundizando las cosas, y creo que eso va a ser la forma de tener
un país mejor, donde no solo la ciencia sea más profunda, sino que el conocimiento general, la educación en general, sea más de un nivel mayor y no sigamos pendiente abajo, ¿no? Siempre nivelando para abajo. Que por favor podamos tener algún punto de inflexión y empecemos a elevar el nivel de la educación en general. Es lo que podía agregar a lo que dijiste, Elías, pero te agradezco. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Bueno, si no, vamos a darnos un último aplauso para todo lo que hemos dicho, a Victorio, a la UTN, a la mesa organizadora y a todos los que mantienen fuerte al Ateneo. Gracias, Victorio.